Verán, verán, no sé si han escuchado a los peripatéticos. No. Ya verán, los peripatéticos era una escuela filosófica en Atenas que la dirigía Aristóteles, con el objetivo de que mientras ellos, para Aristóteles no creía en las clases formales de sentarse y escuchar, sino él creía que el pensamiento se desarrollaba a partir de, por ejemplo, de pensar, de caminar, de visualizar lo que está a nuestro alrededor. Dice que nos ayudaba a pensar mejor. Entonces, bajo esa premisa, lo que vamos a hacer ahorita es ese ejercicio, ¿ya? Según algunos, igual, neurólogos hablan de que caminar ayuda a generar un pensamiento más activo porque estás activo físicamente, tu cerebro está enfocado en otros elementos, no solo en estar sentado, sino también en visualizar las cosas, en concentrarte en otros elementos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de pensamiento en donde el cual esto va a ser lo siguiente. Como cada uno escogió una cita, ya cada uno escogió su cita, lo que vamos a ir a hacer es caminar. Vamos a caminar adentro de la universidad y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear solo un concepto de esa cita y vamos a crear, cuando ya creemos el concepto, vamos a identificar un lugar mientras vayamos caminando de cómo ese lugar se relaciona con el concepto que yo elegí. Por ejemplo, estoy caminando y yo digo, el concepto es paz y escogí el árbol. Ya. Entonces ahí nos explicas la relación que hay entre el concepto que escogieron y, por ejemplo, por qué lo escogieron. En función de la cita que están pensando, ¿sí me hago entender? Entonces la cita les va a ayudar a pensar a qué se refiere. Vamos caminando y vamos a encontrar un lugar y decimos, yo creo que este concepto se relaciona con lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque el árbol representa el concepto que yo escogí como paz. Y después leemos la cita que nos tocó. Y solo una persona puede hacer una pregunta a la persona que hizo esa reflexión del lugar y el concepto. ¿Me hago entender? Ya. Pero recuerden, es solo un concepto. Es decir, un concepto y después la relación que hay entre el concepto y el lugar que yo escogí. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Entendí. Entonces vamos a ir caminando, ¿ya? Igual, entonces vamos a ir pensando en la cita y en cualquier momento cuando ustedes digan aquí, creo que este concepto se relaciona con el lugar, paramos, escuchamos la explicación y solo una persona va a hacer una pregunta. ¿Cachado? Sí, sí, todo entendido. Ya vamos caminando, ya. Y tiene que ser solo un concepto. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? La conceptualización es la capacidad que tiene el ser humano para en un solo concepto englobar la totalidad de una idea. ¿Ya? Por eso una cosa es diferenciar el concepto de la explicación. Un concepto es en solo una palabra englobar la totalidad de mi idea. Y cómo ese concepto se relaciona con el lugar que yo escogí, ¿ya? No vamos a necesitar conceptos, sino solo uno, ¿ya? Esa es la capacidad de síntesis. Una palabra, un concepto. Ajá, sí, sí. Todo lo que es el que yo escogí. Ajá, en función del lugar. Entonces, este árbol, por ejemplo, yo escogí paz, por ejemplo. Y yo escojo paz porque este lugar se relaciona con mi concepto así, así, así. Y después nos lees la cita. Después de que nos lees la cita, solo una persona va a generar una pregunta. Y esa pregunta te la guardas al final. Y la tienes que responder. ¿Cachado? Sí, sí. Vamos viendo nomás. Ya tengo dos lugares. Sí, vamos. Ahí tú guíanos si quieres. Vamos. Sí. Entonces nos guías, ¿te parece? Estoy Ya, de un. grandes genios como para poder conectar con ellos mismos en el silencio. O sea, como que más allá incluso se ponían esferas así en la mano y dejaban caer para conectar con la idea y salían a caminar. Y en el proceso llegaban a conceptualizar lo que necesitaban, o sea, digamos, inventos, ideas. Justo eso. Tesla. Y Tesla es uno de los grandes inventores de la humanidad. Qué genio que era Tesla. Pero justo eso tratamos de cerrar el pensamiento a partir de caminar. Ya, vamos ahí. Entonces vamos por arquitectura. No, que también puede ser arquitectura. No, pero vamos a la... Vamos por arquitectura. Ya. O sea, para entrar a arte. Sí vale por acá, si no estoy mal. Sí. Vamos, muchachos. ¿Ya? ¿Dónde? Para ir. A ver, solo una palabra. Ya, pero ¿dónde? Ya, aquí es el lugar, ¿dónde Sí, es? digamos, justo estos árboles podados de la parte inferior. Ya, perfecto. ¿Cuál es el concepto? La fealdad. Fealdad, ya, muy bien. Entonces, ¿te lo explico o qué? Ahorita sí, ajá, ¿por qué tu concepto se relaciona con ese lugar? ¿Mi cita o...? No, después la cita. Ajá. Ya, a ver. O sea, si nosotros nos fijamos en la parte inferior del árbol, es
si es que fuera una planta de rosas tendría espinas, pero como esta está podada tiene esas partes que igual pueden hacerte daño y por ende sigue siendo conceptualizado con la fealdad. Y está el contraste de la parte de arriba, que son las flores, que pese a que la parte de abajo no es tan agradable, le sigue haciendo ver bonita en la parte superior. Muy bien, buenazo. Ya, ahora léenos tu cita. Ya, mi cita. Dale, buena. Dice de Marx, los manuscritos de París: lo que soy y lo que puedo no están determinados de modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Luego no soy feo, pues el afecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, es aniquilada por el dinero. Ya, muy bien. Primero, sí entendimos la primera explicación que nos dio sobre la fealdad y el concepto de aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos que hacer una pregunta en función del concepto que él creó con la explicación que nos dio. ¿Qué pregunta le harían? Cualquier pregunta es válida. Y después esa pregunta te la guardas, ¿ya? ¿Qué pregunta le harían? Piénselo en nomás. Entonces, repítenos tu explicación del concepto con ese lugar. A ver, no es exactamente una planta, una rosa, no sé realmente qué planta sea. Ahorita están podadas, por ende la parte de abajo tiende a verse rústica, desagradable, tal vez te hace la idea de que te puede dañar si es que pasas por ahí. Y hace el concepto de que es feo, ¿no? Pero automáticamente si nos seguimos fijando en la parte de arriba podemos ver que hay flores. Y es belleza de cierta manera, ¿no? Y hay ese contraste inmediato entre lo feo que está en la parte de abajo y lo hermoso que está arriba. Ahora, ¿es un concepto o dos el que nos dio? Uno, no sé. A ver, ¿qué creen? ¿Uno o dos nos dio? Nos dio el concepto de fealdad y de belleza. Entonces, ¿pero cuál es el más? ¿Fealdad o belleza? Fealdad. Ya, el concepto de fealdad ahora sí. Entonces, ¿cómo asociarían el concepto de fealdad y qué pregunta le harían a él con la explicación que nos dio? De nuevo, ¿sí entendimos o quieren que nos explique de nuevo? Así mismo es esto. ¿Qué creen? Yo, ¿Qué creen? Ajá, ese es el concepto. Justo eso, muy bien, vamos a ver. Nos podemos fijar también, o sea, están las plantas y todo, pero también lo que está alrededor. Justo las que están podadas. O sea, para mí es porque tienen esos cortes laterales y por ende tienden a hacer más daño, porque no es una estructura firme, sino tiene puntas que pueden dañar. O sea, Igual. quiero decir, mi pregunta es, fealdad, a ver, Muy bien, ahí está pariendo la idea. Perfecto. o sea, es más en la parte de las flores muertas, hay belleza en la flor Sí. muerta. le puedes anotar. Ajá. Ok, sí, mejor. ¿Hay belleza en las? Flores muertas. Ya, muy bien. Ujú. ¿Cómo relaciona? Pero es que no sé si está bien, pero bueno. Puedes relacionar el concepto de dinero con el del árbol. Sí, pero Ya. al final no. Ajá. Para mí aquí es celular. Ya. A ver, Mile, ¿cuál es tu concepto? Religión. Ya. Entonces, ahora, ahora, ¿y cuál es el lugar o cuál es la cosa que se relaciona? Eso. ¿Qué? Ah, ok. Esta de acá. A ver. Es la... Pues, A ver, Cale. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo se relaciona el concepto de religión con ese lugar de allá? bueno, para empezar, esa es una iglesia. Ujú. Una iglesia específicamente católica. Han habido como varios momentos y puntos dentro de la historia en el cual la religión católica ha tenido como una influencia dentro de la gente y no solo una influencia buena se podría decir, sino una influencia que ha llegado a perjudicar también a la gente. Entonces, eso me representa. Ahora, léenos tu cita, porfa. Pero te decía. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella.
La religión es el sollozo de la criatura oprimida. Es el significado real del mundo sin corazón, así como el espíritu de una época privada de espíritu. Ya, muy bien. Primero, ¿sí entendimos la explicación que hizo entre el concepto de religión y ese lugar? ¿Sí? Ya, a ver, ahora, ¿qué pregunta le harían a la Mila en función de la definición que dio en su concepto y el lugar? Y te guardas la pregunta que te haga. Recuerden, hay dos tipos de preguntas, de problematización y de profundización. Ya. ¿Puedes repetirlo otra vez? ¿Qué cosa? Tu explicación. Mi concepto, claro, yo relaciono a la vista desde aquí de la basílica con el concepto de religión, porque dentro de esta iglesia se profesa la religión católica, que ha servido, bueno, no solo en sí la religión católica, sino un sinnúmero de religiones han servido como, ¿cómo se podría decir? Han controlado a la gente a su manera, o sea, no solo de una buena forma, porque hay algunas veces en que la religión te puede ayudar, sino que también han tratado de oprimir a las personas desde ya mucho tiempo, o sea, en la historia en general. Sí, muy bien, entonces, ¿quién quiere hacerle una pregunta? Pero sí entendimos, ¿no es cierto? Ya, ¿quién quiere hacerle una pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la edificación de una infraestructura tan majestuosa como esa es una clara opresión sobre un pueblo? O sea, diseñar una cosa tan hermosa como esa lo vuelve un símbolo de opresión a la gente que se encuentra en el lugar. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ya, muy bien, perfecto. Ya, muy bien. Ya, buenas. Yo solo aquí creo que aquí había unos talleres de grabados con ácido. ¿Con ácido? Simón, de agua rasa ya. Ah, bueno, ya. Simón. Me imaginé ver otra cosa. No, es que alguna vez vi una figura, así que a esa figura aquí, justo en el centro. Ya, Pero según buenas. yo, por aquí. Aquí arriba son los talleres. Yo creo que. ¿Aquí? ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuál es tu concepto? A ver, vamos. Ya tiene un concepto y tiene un lugar. Bueno, mi concepto. Vengan, muchachos. Mi concepto vendría a ser la inmortalidad. Inmortalidad, ¿ya? Ajá. ¿Por qué es este lugar? Primero, creo que... bueno, aquí más es el concepto que creo que he tenido aquí por experiencias vividas. Y cada lugar, cada rincón, incluso estar dentro de esta facultad que trata de crear o plasmar lo que tienes en tu mente, y eso se va a quedar ya sea en una repisa, en un lugar visible o incluso solo en tu mente, y va a vivir siempre. Así que para mí en sí, primero es la universidad, Ajá. el que plasmas tu esencia. Ujú. Y eso te hace libre, te hace decir estoy aquí, estoy vivo. Y en otra instancia es de esta zona, Ya. porque tú puedes compartir con amigos, familia, enamorados, y ese momento para ti va a ser eterno. Ya, muy bien. A ver, ¿entendimos la explicación que dio el compañero? Sí. Entonces, tu concepto es inmortalidad. Ya, a ver, ¿quién quiere explicar en pocas palabras, o mejor, sintetiza en pocas palabras cómo se relaciona el concepto de inmortalidad con este lugar? Pero en pocas palabras porque queremos entenderte. Ya, primero Pero vengan, no se salgan del cuadro. Ven, Milen. primero en sí la inmortalidad vendría a ser una facultad Ya, ok. donde tus vivencias, tu arte, tú expresas tus sentimientos, van a quedar, o sea, no van a desaparecer, así pasa el tiempo. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ahora, sí entendimos la explicación. Ahora, ¿quién quiere hacerle una pregunta? Pero no leí el concepto todavía. Ah, es cierto. Ah, perdón, la cita, cierto. Léenos la cita, cierto.
La mayor turbación para las almas de los hombres consiste en considerar que los astros son felices e inmortales, y esa turbación solo puede evitarse con el estudio de la naturaleza y este tipo de vida gozo de una especial tranquilidad. Epicuro. Ajá, muy bien, entonces, ¿quién quiere hacerle una pregunta? ¿Tú sientes que Escucharás. la necesidad de crear artes para que este arte alcance la inmortalidad? Sí, está bien. Entonces ahorita ya vamos a cerrar y lo que quiero que hagan es que piensen en una respuesta a la pregunta que les hicieron. Ya, en función de todo lo que hemos pensado. Entonces verán, el objetivo es pensar, ya. Veo que estamos activos conversando, está bien. Si pueden conversar y pensar, buenazo. Pero recuerden que el objetivo es pensar, trabajar el pensamiento en función de lo que vamos preguntando, de lo que vamos analizando, de lo que nos van cuestionando, ya. Entonces vamos, ya regresemos al lugar, ya. El concepto es el siguiente. Es el precio, a ver, mi concepto es como oscuridad. Oscuridad y estamos aquí porque claro, está como... Aún hay luz aquí, pero también está oscuro. ¿Ya? Y mi concepto es, y se relaciona con la cuestión, sí, mi concepto es oscuridad. Y vengo acá porque justo creo que los elementos en donde hay oscuridad es como los elementos de política. Y vi este lugar así, justo oscuridad y luz, porque creo que a veces la política es una cuestión que nos sesga muchas veces. Pero al mismo tiempo es muy clave entender qué elementos existen dentro de la política para poder entender. Y que si bien es oscura, también hay como elementos claros que uno puede dilucidar o poder llegar a ver, siempre y cuando esté uno inmerso en la oscuridad de la política. Y mi cita es, el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Entonces ahí tienen que hacerme una pregunta. ¿Puedes explicar otra vez tu concepto? Claro, mi concepto es oscuridad y se relaciona con este lugar porque cuando veo esta cuestión de la oscuridad y la luz, creo que sí es la política. Elementos sesgados de visión del mundo sobre un lado acá, otro lado acá. Pero así como hay oscuridad, o sea, así como existe aquí la oscuridad, creo que es importante vincularnos con esa oscuridad que nos puede brindar la política o la claridad para no ser engañados por los demás. Ahí tienen que generar una pregunta. Incluso tú, Mile, también puedes preguntar. Ah, perdón. Yo estaba viendo los mejores ángulos. Cualquier pregunta es válida. ¿Sientes que una persona que no está interesada en la política vive en la oscuridad? Sientes que una persona... Algo así como la caverna de Platón. Ajá. Que no está interesada en la política, vive en la oscuridad. Ajá, qué bueno. Sí, algo como la caverna de Platón. Oye, súper bien, ya, bueno, eso está bueno. Vamos entonces, ya. Ahora sí, vamos a otro lugar, ese hemiciclo que dijiste tú, mira. Listo. Ya, vamos. ¿Quién llevas tú? Ah, sí, sí. No. Ten. Ah, bueno, ¿En ya. serio? ¡Qué genial! Aquí para que. De uno. Aquí está para que coja. Buenas, ya. A ver. Ya, a ver, verán. Entonces, ven, mira. Todos tienen su respuesta, ¿cierto? ¿Quién quiere empezar con la respuesta? Yo empecé. Ya, dame. Ya voy. Ya.
primera pregunta es, ¿hay belleza en la mujer? Ya, yo creo que la belleza es subjetiva. Entonces, para los ojos correctos hay belleza en el otro parte. Pero para los ojos correctos, que se va a apreciar la muerte, ¿no? Sí, está bien, justo eso, ya. Y la siguiente era cómo yo puedo hacer la comparación del dinero con el árbol. Entonces, si nosotros volvemos de nuevo a la cita, la cita decía, lo que soy y lo que puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Y luego no soy feo, pues el afecto de la fealdad, su fuerza orientadora es aniquilada por el dinero. Entonces, haciendo la comparación, Pero que justo cayó justo, del es que lado. justo eso entiendes. Ya, muy bien, ahí estamos, ya fresco. Ya. Voy a grabar mejor así, ya. Sí, de uno. Ya. Entonces, como la comparación del dinero es tal cual, ¿no? O sea, tú puedes ver que la planta es fea, pero al momento de que de repente esta planta que era tan fea y llena de espinas, le empieza a salir una flor que es hermosa, te hace automáticamente olvidar de su fealdad, ¿sabes? Es como que te sesga de cierta manera a haber visto con espinas, o que tenga todo cruzado, o que sea una planta muy pequeña. De repente da una flor hermosa y absolutamente tú te olvidas de toda la parte que no te gustaba de la planta y te centras en lo que es hermoso, la flor. Dentro de toda esa fealdad hay una flor así, linda, grande, que huele bien. Entonces ahí va la comparación con el dinero, ¿no? Tal cual. Es como que dentro de la fealdad te sesga todo lo malo que puede tener la persona. Puede estar gorda, puede ser tacaño, malhumorado, y tiene plata. Entonces de repente está eso que con esa facilidad que te da el dinero para alcanzar lo que necesitas, te vas a olvidar de toda la parte que no es Entonces necesaria. parece que puede existir una relación entre belleza y dinero. Sí. Ya, qué interesante. Buenazo, ya, buenazo. Buenazo, viejo, buena deducción. Puede haber una relación entre belleza y dinero. Qué loco, ya. Buena pregunta, mira, justo esa también. Buena pregunta. Ya, muy ajá. Eso pueden ser dos preguntas. Una en función de el concepto que hayamos analizado, como por ejemplo el que tú dijiste, y la otra, claro, puede ser también en función de la cita. Está bien, está buena esa. Eso no había considerado. Está bueno. ¿Quién quiere responder la siguiente pregunta? Eso me metí una galleta a la boca. La pregunta era, ¿tú crees que la edificación representa la opresión para el lugar o la gente, ¿no es Claro, cierto? la opresión. Yo creo que sí, porque la significación, o sea, tú literal piensas en religión y lo primero que se te viene a la cabeza es una iglesia. O sea, religión o piensas en la Biblia o piensas en una iglesia o piensas en algún librito que te atraiga a la religión. Entonces, este simbolismo que se le ha dado a la iglesia, yo creo que sí te representa también la opresión que ha tenido la gente. Porque claro, va relacionando el concepto iglesia, religión, y por ejemplo ya llega la Biblia, mandamientos, leyes y ordenanzas, y eso sigue siendo una parte en la que te gobierna la cabeza. Así que no sé. ¿Ya? ¿Yo puedo contar algo? Claro. Sí, yo también miraba eso porque en general es como que llegaron los colonizadores, ¿no? Entonces, esta necesidad de construir templos siempre ha sido necesario como para poder encontrar un lugar donde reunirse y poder compartir. Y más allá de eso, se supone que son lugares donde habita Dios, donde se creen, ¿no? Pirámides son ejemplos. Entonces, de repente tú llegas donde un pueblo donde ya tiene sus edificaciones y construyes algo como la basílica. O sea, imagínate, Claro. la basílica es una monstruosidad, es precioso. Entonces, dentro de las capacidades que tenían los pueblos de construir una edificación pequeña, llegan estos genios que tenían mayor conexión con la arquitectura y crean algo tan imponente que de repente las otras cosas las aplacan. Entonces tú te impones, quieras o no quieras, te impones con una monstruosidad comparado a lo que nosotros hacían, cosas más pequeñas, ¿no? O lugares así que donde estaba Dios para ellos, un lugar así. De repente llega un español y te construye esa monstruosidad y dice, no, ahora Dios está aquí y ya no está donde estaba, donde tú creías que estaba. Sí, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, yo tengo una pregunta ahí para problematizar estos elementos. Si bien la religión tiene este aspecto como de opresión, ¿cierto? De represión, de que a la gente se le reprime, etcétera.
todo elemento religioso, a ver, no, la pregunta es, entonces, ¿la religión siempre ha servido como un elemento de opresión o no? La religión, la palabra religión, sí. Ya. Sí, o sea, sí, tal cual. No estamos hablando de Dios, no estamos hablando de religión, entonces la religión sí ha sido un elemento de opresión para mí. Y claro, tú haces una diferencia entre Dios y religión, entonces no es lo mismo. Ya, buenas. Entonces tú relacionas religión con elementos de opresión, mientras que Dios con elementos que no tienen que ver con religión. Nada que ver con el ser humano, las cosas de religión. Ya, sí, está bien. ¿Tú qué opinas? ¿La religión siempre ha tenido que ver con elementos de opresión? Yo sí creo que ha tenido siempre que ver con el instituto de represión. Yo creo que hasta antes de que llegaran los españoles, los colonizadores, ya existía esta de que, por ejemplo, los cultos, las sacerdotisas se llevaban a las altas pirámides y tenías que tú, por ejemplo, estar rezando. Si tú eras como que la escogida, te sacrificaban, o sea, era como que siempre ha existido este concepto de represión dentro de la religión. Muy bien. Yo creo que en un inicio sí se le puede asociar mucho. Yo creo que sería más por también épocas y también estaría dividido como por clases, estratos sociales, que la religión sí vendría a ser como que imposición y todo eso. Porque cabe recordar que muchas de las iglesias que hoy estamos teniendo, las más grandes y más representativas, fueron colocadas en puntos estratégicos que habían sido primero templos de adoración hacia el sol, hacia la luna. Bueno, en caso de los hombres, si no estoy mal, era hacia el sol, y los monasterios de monjas fueron para donde están las monjas fueron los templos dedicados a la luna, ¿no? Así que yo creo que en ese tiempo sí fue como que para imponer y ganar poder, y también es como un elemento de manipulación, que igual un español fue igual a un indígena: si es que no haces esto te vas al infierno. Pero creo que a medida que va evolucionando esta religión, no necesariamente tiene que ser como algo de imposición, porque también la religión puede ser como que algo de fe, y algo también que podría, como se decía, llegar a iluminar, no iluminar, sino como que algo de, o sea, no imposición, sino como que llevarlo a algo de vida diaria, no sé, como algo de crecimiento personal sería mejor. Exacto, ¿no? O sea que no lo veo tan malo, pero sí en cierta época sí fue, y hasta ahora llega a ser un elemento de manipulación. Pero entonces la religión es un elemento que sirve de manipulación, pero también puede servir para la superación personal. Pero la superación al ser la religión un elemento de opresión, esa superación personal, como ustedes definen, la religión siempre es opresión, esa superación personal no estaría determinada por un elemento de represión normal. Es decir, si bien te superas personalmente, pero al final, si ustedes parten de la premisa de que la religión es opresión, entonces ¿cómo puede uno liberarse personalmente si la religión está vinculada a elementos de opresión? No sé si me entienden los dos. ¿Al final uno se libera o no se libera? Yo creo que está bien si es que tú eres parte de esa religión. O sea, digamos, naciste como cristiano, en una familia cristiana y en una ciudad cristiana y un presidente cristiano y todos son cristianos, entonces de repente todos coincidimos y no hay presión, ¿sabes? Pero chale, de repente ganaron los iraníes y destruyeron a Estados Unidos y llegan a Ecuador y dicen, ¿cómo que sos cristianos? No, ustedes tienen que aprender a ser musulmanes, y de repente ya hay una imposición. Creo que la religión se vuelve una imposición cuando chocan dos religiones distintas. Cuando tú estás dentro de esa religión no es opresión, pero de repente llega alguien con un pensamiento distinto y se vuelve opresivo, quieras o no quieras. Y si es que tiene poder bélico, ahí está. Muy bien. ¿Pregunta? Ok. No, quisiera responder. Ya, muy bien, pero sí entendimos la Sí. hipótesis del día. Muy bien, dale. Yo creo, quisiera ejemplificar para ver si puedo responder. Por ejemplo, los drogadictos. Diga si quiere. Pero por ejemplo, como les digo, los drogadictos, así. Hay centros religiosos en los cuales llevan a drogadictos y
claro, ellos están siendo oprimidos, se podría decir, por este sistema en el que ellos están drogándose, ya, porque son adictos. Pero llegan a estas casas religiosas y ahora pasan de dejar la droga a tener una nueva opresión, que es la religión. ¿Por qué? Porque dentro de esta casa religiosa no es como que te voy a ayudar. Sí, te ayudo, pero también tienes que aprender estos versículos de la Biblia y tienes que venir a cantar también los domingos y tienes que hacer esto y tú tienes que aprender la Biblia porque Dios es el que te está dando esa libertad. Pero ¿qué tipo de libertad te está dando si también te está dando otro tipo de opresión? Ya, eso. Ya, muy bien, verán, hay dos hipótesis bien interesantes. La primera de acá que dice que una religión es opresión en tanto te imponen, porque si es que tú creías en esa, no hay opresión, porque hay convicción, hay creencia. En cambio, en este otro lado, la religión puede liberar a otros individuos, pero es pasar de otro estamento de opresión, de un estamento de opresión de las drogas a otro donde te oprime por la religión. Ahora, para problematizar tu hipótesis, sería la siguiente pregunta. Si partimos entonces de que toda religión es una cuestión de opresión, entonces el hecho de que no me impongan una religión le deja de ser opresiva. Porque si te acuerdas que la primera definición es que toda religión es opresión, está vinculada a la opresión. Ahora tu hipótesis es, y bueno, pero no es opresiva si es que no te imponen. Ahora la pregunta es, ¿cómo algo que no te imponen, pero definimos como opresiva, no es opresiva si al final no te imponen, pero la definimos como opresiva? Claro, es que si es que tú lo buscas por tus propios métodos, no es opresiva y deja de ser religión. Porque lo encuentras por tus propios métodos, ¿sabes? ¿Ya? Tú naces Ya, sí, sí. y digamos, tus papás son católicos. Ajá. Entonces de una es como que, mijo, tienes que hacer el bautismo, o sea, tienes que hacer la confirmación y la comunión y estás ahí. No es como que nace un hijo y digo, vaya lo que usted mismo crea que es la vida, crea. Encuentra el Dios en el que usted quiera creer y crea y sea feliz. Nunca te dicen Comprendo. eso. De repente, tus papás son cristianos y te encuentran fumando hierba y dicen, este man es del diablo. El diablo, ajá. El diablo, manito. ¿Qué dice mal? Ajá, sí. ¿Qué dijiste, Pamela? Más o menos, ¿no? Ya, entonces, solo dejaría de ser opresión cuando uno cree con convicción en eso. Ya, ahora, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la religión como principio, como siempre opresión, y la convicción que yo tengo en algo? ¿Me hago entender o no? Porque definimos la religión como toda religión es opresiva, toda religión es parte de la opresión, pero pareciera que deja de ser opresión cuando yo creo en ella. Entonces, deja de ser opresión porque creo en ella o porque creo en ella sigue siendo opresión. No sé si me hago entender, porque hay una contradicción en la definición. Te impusieron, fuiste oprimido y te olvidaste de que fuiste oprimido y ahora te sientes como para mí. Pero eres o no oprimido, si crees en una Eres religión. oprimido. Entonces eres oprimido conscientemente. Ah, y entonces aquellos que asumen una religión no, digamos, inhiben su represión, sino son conscientes de que son reprimidos, pero por otras condiciones. Ya, buenazo. Sí. Claro, ese es De el hecho, concepto. esa es la vivencia de los religiosos. Entonces eso implicaría definir que cuando yo creo en una... Es que es esto, o sea, es que yo no creo en una religión y me imponen, estoy siendo oprimido inconscientemente. Pero si es que yo creo en una religión y la creo conscientemente, estoy siendo oprimido conscientemente. Ahora la pregunta ahí puede ser, ¿es mejor ser oprimido y saber que eres oprimido o no saber que eres oprimido? Es mejor saber que eres oprimido. Ya, buenazo, ya. Porque hay conciencia de lo que te Claro, oprime, ya, muy bien. Perfecto, está bueno, ya, muy bien. A ver, bien, bueno, eso. Entonces así vamos trabajando en el pensamiento. Muy bien. Perfecto, ya. Ahí resolvemos, por ejemplo, una contradicción en torno a la religión. Acá era la cuestión era de qué pasa, es que se relacionaría. Es que se relacionaría. O sea, al final, claro, yo pasaré de una religión a otra y soy consciente. Ahora, la cuestión es si esas personas son conscientes de que la religión les oprime o más bien es un elemento de liberación. Me hago entender porque en el primero, en el tuyo, la religión es vista como un elemento de opresión, pero soy consciente de que me oprime. Acá, en cambio, la religión me oprime, pero no me oprime, sino me libera. Entonces, Sí, no soy... Ajá, exacto, pero acá... A eso, tú eres un reprimido consciente, pero acá, o sea, en tu definición, no digo que tú seas eso, en tu definición, pero acá en cambio soy oprimido, pero creo que soy libre. Entonces es una opresión inconsciente. Ajá, eso. Muy Sí, bien, sí, muy está bien. lo mismo, Buenas definiciones. Ajá, entonces eso supone que en este caso tu definición es un oprimido
que no sabe que es oprimido y cree que es opresión y su libertad. Acá es un oprimido, acá en cambio es un oprimido consciente. Muy bien, perfecto. Bien, buena problematización ahí, dale, te toca, te vamos contigo. Bien, buenas hay problematizaciones, muchachos. Es que en general son ideas de alguien más, ¿no? Y sí, Es como que yo dije, es que este es el Dios. claro, Y escribí mi libro y no, es que este es mi Dios. te toca, te importa. Alguien vino y dijo, este es el Ya Dios. quisiera uno que era un Y dios. si naciste en Medio Oriente, toma el Este Corán. es el Corán, claro, no, sí. Dale contigo, vamos. La necesidad de crear arte es para que éste alcance la inmortalidad. Era la pregunta. Muy bien. Pues yo creo que sí, ¿no? Ya que todos buscamos a trascender en el tiempo, a que nuestras obras, nuestro esfuerzo sea reconocido y que lo que nosotros consideramos bonito, bello, a otra persona le parezca igual. Así que para mí sí es que nosotros creamos nuestro arte para que éste pueda perdurar, y también si es que tiene un monto económico, creo que sería mejor, pero yo creo que es más para decir, ¿sabes qué? Estoy aquí presente y yo viví esta época y yo viví tal vivencia. Es como plasmarlo en el tiempo. Entonces, alguien muere cuando se olvida. O sea, porque, por ejemplo, ¿cuándo alguien es eterno? No, más bien la pregunta es, por ejemplo, si la eternidad está con plasmarse en el arte, yo podría preguntar, entonces, ¿cuándo muere una persona? O sea, ¿una persona siempre es eterna o deja de ser, o deja de existir cuando muere? Porque, por ejemplo, no sé, autores como Platón tal vez ya murieron. Dicen que no se muere quien se va, sino se muere quien se va. ¿Es eso? ¿Puede ser eso? Entonces, solo aquellos que no olvidan son inmortales. Es que nosotros creo que estamos, o sea, Dale. tenemos esa mentalidad de inmortalidad, de vivir, o sea, de aún tener pulso, de estar físico, pero no sé, o sea, me parece muy absurdo en que nosotros con un cuerpo así, que nosotros tengamos condolencias, y todo eso, tratemos de prolongar esta vida. ¿Por qué no mejor crear, ya sea en obras, ya sea literarias, artísticas, pintura, lo que sea, que te va a decir, que van a decir que estuviste, viviste, y que te van a tratar de entender, y así, a pesar de que tú ya no vivas, van a seguir hablando de ti, y prácticamente es como que siguieras viviendo. Eso es de inmortalidad, ¿verdad? O sea, porque digamos, lo que nosotros estamos leyendo, las citas, bueno, nos estamos inmortalizando, ¿verdad? Y si Sí, es o que gente tú muerta. eres inmortal, de alguna manera que solo inmortalidad siempre está vivo. Entonces la pregunta era de la búsqueda del ser humano de hacer arte para alcanzar la inmortalidad. Ya no sea exactamente pintura, sino escritos, ¿no? Ahora, claro, pero la inmortalidad solo tiene sentido en tanto que soy consciente que alguien más existe. O sea, que alguien más existió. Claro, porque no puedo pensar yo la inmortalidad sin que alguien la piense, ¿me voy a entender? Claro. Entonces la inmortalidad solo tiene sentido en tanto que hay conciencia de que yo estoy muerto. Necesariamente puede que alguien, bueno, es que obviamente la inmortalidad, ¿Sí me voy a entender la pregunta? Yo no te entendí. O sea, la inmortalidad solo tiene sentido en tanto que yo soy consciente de que otra persona está muerta. Porque alguien que está vivo no puede ser inmortal. ¿Me voy a entender? O sea, pareciera que hay una relación entre si alguien está vivo física y biológicamente no puede ser inmortal. Entonces la inmortalidad solo tiene sentido en tanto cuando yo muera. ¿Me hago entender? es que supone que lo que cree la inmortalidad es morir. Pero, exacto, pero alguien que está vivo es inmortal. No, es necesario que Muera. Sí, me hago entender. Alguien que está vivo es inmortal. es inmortal mientras esté vivo. Y el otro es inmortal cuando está muerto, o sea, solo cuando está no, pues o sea, es mortal tal vez cuando está vivo. O sea, es inmortal porque no sabes cuándo va a morir. Es mortal. Sí, se entiende la problemática. Sí, claro, Entonces, claro, por ejemplo, en tu caso tú dijiste, bien muchachos,
la inmortalidad no debe, la muerte, cuando una persona muere no debe ser solo considerada tanto que muere físicamente, sino cómo trasciende en su vida. Ahora, pareciera que la inmortalidad solo tiene sentido en tanto que esa persona muere físicamente y ahí trasciende en la vida. Porque yo puedo preguntar, ¿alguien que está vivo es inmortal? Sí, sí se entiende Sí, el problema.